Buenos días, bienvenidos a nuestro taller de educación cristiana. Hoy vamos a estar viendo las bases de la educación cristiana y tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. La educación cristiana nos enseña que decir es ayudar a saber, enseñar es ayudar a saber y crecer, y educar es ayudar a saber, crecer y hacer. O sea que la educación cristiana es un arte que imparte conocimiento, que motiva crecimiento y que impulsa acción para una vivencia personal, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, nos dice de que nosotros tenemos que estar enseñando a todos aquellos que realmente necesitan vivir una vida cristiana eficaz, una vida cristiana transparente. Por eso, en este taller vamos a estar hablando acerca de las bases bíblicas en la palabra del Señor, que nos dice de que en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19, nos dice que en los días de los patriarcas, el padre de la familia era el responsable de la enseñanza religiosa dentro de su hogar. También Moisés, él había recibido la enseñanza de parte de Dios, había recibido la ley de Dios y la tenía que enseñar al pueblo. A su vez, los padres tenían que enseñarla a sus hijos y los hijos a sus hijos. O sea, iba de generación en generación y era muy importante que cada uno de estas personas, de esta familia, pudieran transmitir la enseñanza de la palabra de Dios, o sea, la enseñanza de los mandamientos que Dios había dejado en su ley. La bendición dependía de la obediencia a la enseñanza que ellos habían recibido. Nosotros tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8, que dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y también el versículo 19 al 21 de Deuteronomio 11 dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Era muy importante que esta palabra fuera transmitida a todos. Y también el versículo del capítulo 11, 26 al 28 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea que era muy importante que esta palabra sea enseñada. Esto nos enseña como base bíblica dentro del Antiguo Testamento. Y en el tiempo de cautividad en Babilonia, el pueblo de Dios adoraba primeramente en Jerusalén, pero cuando estuvieron en Babilonia era imposible de que ellos pudieran estar enseñando. Entonces fue el momento en que se construyeron las llamadas sinagogas, que no eran para hacer sacrificios ceremoniales, sino que era para la oración. Se ocupaba ese lugar para la oración y para la enseñanza. También vemos que la prosperidad tenía una proporción directa con la fidelidad hacia la enseñanza. Como ejemplo, la historia del rey Josafat. Este hombre, estando en una tierra en la cual tenía muchísimos enemigos, sin embargo, él hizo algo muy importante. Comenzó a enseñar por todas las ciudades de alrededor, casa por casa, y dice la palabra del Señor que a causa de esa obediencia para la enseñanza de los mandamientos, el enemigo no pudo ganar las batallas contra el pueblo de Israel. O sea que también en el libro de Proverbios
La palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que la responsabilidad es tanto de padres como maestros de poder transmitir la palabra del Señor. Pero si vamos al Nuevo Testamento, nos habla el Señor acerca de la gran comisión y vemos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, esta gran comisión que el Señor dejó. Mateo 28, 19 al 20 nos está diciendo, o sea, nos está mostrando dos aspectos importantes. Predicar. Predicar era primeramente, o sea, hacer discípulos. Y luego enseñar. Era fundamental la enseñanza. Era fundamental que se pudiera, una vez haber conocido al Señor, aprender toda la palabra del Señor para vivir una vida completa, una vida de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Dentro del ministerio de Jesús, allí podemos ver muchos versículos en el cual, tanto en el libro del Evangelio de San Mateo como en el Evangelio San Marcos o Lucas, se está refiriendo acerca del ministerio del Señor que caminaba por distintas aldeas, por distintas ciudades, enseñando, no solamente predicando, enseñando. Se enfatiza mucho la palabra enseñar. Para él era él era el rabí, él era el maestro y era un alto honor ser un maestro en Israel. Era más importante quizás que un padre, dice la palabra del Señor. Y el rabí era el que por donde caminaba podía transmitir su enseñanza, no solamente a los discípulos, porque a los discípulos también enseñaba aparte en otro lugar, pero cuando él iba caminando predicaba, dice la palabra del Señor, y enseñaba. Y allí podemos ver de que el Señor, el rabí, dice la palabra del Señor que mientras Juan el Bautista fue un predicador eminente, es evidente que Jesús fue admirado y reconocido como maestro. Él fue reconocido como maestro. Y todos los que se dirigían al Señor, ya fueran extranjeros, fueran los mismos judíos, ellos consideraban, sin que nadie le dijera, directamente se dirigían al Señor y le decían maestro. Rabí. La palabra rabí en hebreo es una palabra que engrandece y honra ese ministerio, lo que hoy es un ministerio. El apóstol Pablo también, cuando está hablando acerca de los dones en el libro, en la carta de 1 Corintios, nos está hablando acerca de un ministerio, de un don, el don de enseñanza. O sea, de que todos se dirigían al Señor llamándole rabí. Al judío se le enseñaba a preferir a su maestro antes que a su propio padre. O sea que el honor debido el honor era hacia el Señor. Y en el tiempo cuando nace la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 5, 42, nos dice de que en la iglesia primitiva no cesaban de enseñar y predicar. O sea que ahí vemos que la palabra enseñanza aparece primero y después aparece la palabra predicar. Y el apóstol Pablo era el maestro sobresaliente en esa época, en ese momento. Y allí él también comenzó a enseñar, a abrir distintas iglesias, a enseñar. Por eso vemos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, cuando él dice, lo que has recibido, Pablo le dice a Timoteo, lo que has recibido de mí, o sea, lo recibió de Dios también, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros. Qué importante, de que el Señor nos ha enseñado a nosotros, luego de haber aceptado al Señor, de haber conocido al Señor, y nuestra responsabilidad ahora es enseñar. Como maestros de educación cristiana enseñamos a niños, a adolescentes, a jóvenes, pero también a adultos, porque la enseñanza es para todos. En todo momento estamos aprendiendo cada día y es fundamental para poder vivir una vida cristiana agradable delante del Señor. Ahora podemos ver un poquitito lo que es la historia de la educación cristiana. Nos habla la historia desde el Nuevo Testamento hasta la Reforma. Después de los primeros siglos
del nacimiento de la iglesia cristiana, la historia nos muestra una larga noche de decadencia y contaminación mundanal. Durante esos años se descuidó notablemente la instrucción cristiana de los miembros de la iglesia. Esta era solo de carácter exclusivamente privado para algunos círculos de eruditos o de entendidos, nada más. No todos recibían enseñanza. Pero con la Reforma resurgió nuevamente el espíritu de la iglesia primitiva y bajo la influencia de Lutero y sus colaboradores se prepararon distintas reuniones para ser enseñados a los creyentes. Ahora vemos que la iglesia romana no tardó en darse cuenta del peligro que significaba para ella la instrucción de los laicos por parte de los protestantes y así comenzó su contrarreforma. Tanto los historiadores católicos como los protestantes están de acuerdo en que el mecanismo de la escuela religiosa que los jesuitas pusieron en movimiento detuvo el avance triunfante del protestantismo y fijó la línea divisoria en Europa, tal como la tenemos hoy en día. Ahora, cuando el protestantismo amenazó con barrer el catolicismo de la faz de Europa, Ignacio de Loyola y Francisco Javier concibieron el plan de alcanzar a los niños y de criar una nueva generación de amantes defensores de Roma. Entonces, los instrumentos mayores de los jesuitas no fueron las cámaras de la Inquisición, sino sus escuelas, y por medio de una enseñanza superior recobraron naciones enteras que habían perdido. Ahora, la Iglesia de Roma nunca olvidó esta lección, y hasta el día de hoy enaltece más el ministerio de la enseñanza que el de la predicación. Es importante saber de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que tenemos la luz, la verdad, como aquellos que hemos conocido y hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del Señor, somos responsables en este tiempo de poder transmitir este mensaje glorioso, maravilloso, que transforma vida, no solamente de niños, sino de todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo nace la escuela dominical? Algunos le dicen escuela dominical, otros le dicen escuela sabática, otros le dicen escuela bíblica, otros le dicen red de niños, pero el fundamento el objetivo es enseñar la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios para que sea en ellos, en el ser humano, una vivencia, y a través de esa vivencia puedan recibir vida eterna. La historia también nos habla de qué manera comienza o nace la escuela dominical, la escuela bíblica. En el año 1781 vivía en Gloucester, en Inglaterra, un editor de un diario que se llamaba Roberto Reikes. Él era cristiano y era un ciudadano de cultura que deseaba servir a Dios. Los ciudadanos de esta ciudad, de Gloucester, habían notado que en los barrios pobres de la ciudad se había desatado una ola de pillaje, vandalismo entre los niños. Estos ciudadanos entonces se acercan a Roberto Reikes y le suplican que haga algo, le piden que pusiera en su diario una reprimenda a los padres de estos niños que ya eran malhechores. Pero Reikes vio que eso no era todo lo que debía ser, sino que con los ojos del Espíritu pudo ver la verdadera condición moral y espiritual de esos niños. Entonces Reikes se propuso, con la ayuda de Dios, abrir una escuela donde no solamente se le enseñara a leer y a escribir, sino también principalmente la palabra de Dios. En lugar de simpatía y apoyo solo halló escepticismo, burla y hasta oposición, pero Dios estaba con él. Y al fin encontró una casa adecuada y allí abrió la primera escuela dominical de los tiempos modernos. Saber esto es muy importante, saber de que Dios utiliza personas que tienen un corazón sincero, un corazón contrito, humillado, como dice la palabra del Señor, y que el único objetivo es el servicio hacia Dios y poder ayudar a todos aquellos que necesitan, aquel que no cree, aquel que no ha conocido al Señor, aquel que vive lejos de Dios y no puede entender que hay algo más que puede transformar su vida, hay algo más que puede ser útil para vivir.
desde el momento que se nace hasta el momento en que se llega a la eternidad. En todo momento, dice la palabra del Señor, que tenemos que aprender su palabra y que necesitamos conocer su palabra para ser aquellas personas que van a transmitir y que van a tener el fruto, porque el fruto lo vamos a ver. Como maestros vemos los frutos. A medida que vamos enseñando otras vidas, esas mismas vidas enseñan a otros. Y de esta manera el reino de Dios se extiende. La palabra de Dios es de bendición para todos aquellos que la reciben. Y estamos en un tiempo donde la niñez necesita fundamentalmente el conocimiento de la palabra del Señor, pero primeramente el poder conocer a Cristo y luego poder conocer sus enseñanzas y vivir una vida de una ética transparente, de una vida moral agradable al Señor, y de esa manera podemos ver hombres, mujeres que puedan responder al desafío de Dios, de poder escuchar su palabra y poder transmitir estas enseñanzas maravillosas. Y aquí tengo algunas bases bíblicas que ustedes cuando puedan ver este video, puedan anotar todos los versículos bíblicos que hablan acerca de la educación cristiana dentro del Antiguo Testamento y fuera y en el Nuevo Testamento también. Que el Señor bendiga y tendremos nuevamente otro taller, el segundo taller, no de educación cristiana, sino el próximo taller es de las bases bíblicas del evangelismo para el niño. Que el Señor bendiga.